Mis gentiles amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Como hemos visto, las 11 palabras claves que aparecen en la Biblia, hemos analizado la palabra temor, hemos analizado la palabra ira, hemos analizado la palabra yo soy, y hoy justamente vamos a analizar la palabra salvación. La palabra salvación aparece en la Biblia más de 120 veces. Es un múltiplo de 12. Y ustedes saben perfectamente bien todo el significado extraordinario que tiene la numerología en la Biblia. Ya vimos que 12 es la columna vertebral sobre la que está sustentada la verdad de Cristo, el Evangelio de Cristo. Es decir, la salvación. Pero a pesar de que es una de las palabras más importantes que aparecen en la Biblia, desafortunadamente es de las menos utilizadas hoy en día. Y vamos a analizar qué significa la palabra salvación. En las generaciones anteriores, la palabra salvación era usada continua y permanentemente, porque se intuía que el significado básico de salvación era vital e importante para todas las generaciones que nos precedieron. Pero desafortunadamente hoy en día, lo que menos quiere el mundo es que sepamos la clave espiritual que contiene la palabra de Dios que aparece en la Biblia. Pero analicemos detenidamente lo que significa la palabra salvación. No es solamente una de las palabras menos escuchadas y utilizadas hoy en día, sino que desafortunadamente es una de las palabras menos comprendida. El significado que en la palabra de Dios tiene la palabra salvación, salud perfecta, armonía y liberación. Esto es bien importante que lo entendamos, porque debemos entender y comprender que cuando tenemos un cuerpo sano, que funciona en la perfección con la que Dios lo ha creado, cuyos órganos, tejidos, huesos, neuronas, células, glándulas y todas y cada una de las partes que conforman el cuerpo, que es el vehículo para manifestarnos en esta tierra, es absolutamente importante que funcionen en esa perfección con la que Dios lo creó. Y evidentemente, cuando un cuerpo está sano, que está lleno de salud, vigor, energía, vitalidad y fuerza, 5 cosas importantes, entendemos que nuestro cuerpo no solamente necesita salud, sino que tiene que tener vigor, energía, vitalidad y fuerza, sino que también se manifiestan en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Cuando estamos viviendo en situaciones completamente armoniosas, cuando todo nuestro tiempo, nuestros espacios, nuestros momentos, nuestros lugares y nuestras relaciones están colmadas de actividades útiles y productivas, es cuando nuestro entendimiento, que no solamente está basado en nuestros pensamientos, sino también en nuestros sentimientos, porque es parte de nuestra alma, entonces nos damos cuenta que ese entendimiento que tenemos de saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, nos permite comprender que tenemos un entendimiento absoluto de Dios. Cuando se manifiesta la salud perfecta en nuestro cuerpo, la armonía en nuestra alma y la liberación en nuestro espíritu, estamos libres de todo temor. No existe ninguna vibración baja ni ningún sentimiento y pensamiento negativo. Pero como nos damos cuenta, es vital e importante que entendamos la esencia misma de lo que estamos hablando. Y en consecuencia, hemos logrado la salvación. Eso es justamente la clave espiritual, mental, emocional y física de
la palabra salvación. Y en consecuencia nos damos cuenta de que estas son las cosas que Dios quiere para nosotros, para nuestra permanencia en esta tierra. La palabra de Dios que está contenida en la Biblia es justamente para enseñarnos, para que tengamos el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia de vivir la salvación. Pero es evidente que esta salvación única y exclusivamente la podemos conseguir a través de Cristo, el Hijo del Dios altísimo y viviente, el Hijo del Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, que como hemos visto en Isaías 9, se manifiesta plenamente en estos 5 atributos del Dios único y verdadero, de su Hijo amado Jesucristo y del Espíritu Santo. Ahora, entendemos que Cristo vino y nos dio la salvación, nos dio la liberación y nos dio la redención. La palabra de Dios contenida en la Biblia nos dice cómo alcanzar la salvación. La salvación la alcanzamos a través de nuestra comunión con Dios, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras intenciones y en nuestras acciones, permitiendo que a través de la conexión de nuestro espíritu con el Espíritu Santo de Dios podamos permitir que Dios actúe a través de nosotros. Estamos negándonos o rehusándonos a darle poder a todo lo negativo, todo lo doloroso, todo lo triste y todo lo trágico que se vive en este mundo. Y no es sino que veamos el noticiero para darnos cuenta de qué estamos hablando. La única manera de mantenernos a salvo, y ahí viene la salvación, de todo lo que sucede en este mundo, es a través de nuestra comunión con Dios. Al hacer esto, estamos entrenándonos todos los días de nuestra vida a desdeñar el miedo, la angustia, el dolor, la tristeza, la amargura, el quebranto, la enfermedad y todo lo que sucede en este mundo. Por eso, nos damos cuenta de que Jesús el Cristo nos lo advirtió. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Ahora sí, podemos comprender el por qué es verdad lo que dice el Salmo 27:1, que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién o de qué habré de atemorizarme? Vamos a entender por qué el Salmo 62:2 dice: el Señor es mi roca y mi salvación. Porque Cristo es el único que nos puede sustentar para colocar nuestra casa sobre la roca que es Cristo y tener acceso a la salvación. Ahora nos damos cuenta por qué es importante conocer la etimología y significado de la palabra salvación. Si vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, el versículo 69, nos dice que Dios nos levantó un poderoso Salvador. Por eso es que no podemos perder nuestro tiempo buscando la salvación en la religión, en la medicina, en la educación, en la política,
En ninguna parte hay salvación, únicamente en Cristo, solamente en Cristo. Lucas 3:6 nos dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Pero vamos a hacer un análisis completo. Es importante que entendamos el texto y el contexto de los capítulos de la Biblia que les he citado. Por eso es importante que veamos lo que dice el Salmo 27. El Señor es mi luz. Si el Señor ilumina mi camino y me da la salvación, conociendo claramente lo que significa salvación, entonces encontramos por qué el mismo capítulo 27 de los Salmos dice en el inciso B del versículo, con una pregunta: ¿por qué habría de tener miedo? Y si el Señor es la fortaleza de mi vida y me protege del peligro, entonces ¿por qué habría de temer? Y el Salmo 62 dice claramente, veamos desde el 1: espero en silencio delante de Dios Todopoderoso, porque de Él proviene mi victoria. Y en el segundo versículo dice: solo Él es mi roca y mi salvación. Ya tenemos conocimiento pleno de qué significa salvación. Es mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Vamos a leer la versión Reina Valera. El versículo 1 y 2 del Salmo 62. En Dios únicamente está acallada mi alma. De Él proviene mi salvación. No existe nadie más que nos pueda dar la salvación. Es mi refugio y no resbalaré jamás. Por eso es importante que analicemos diferentes traducciones de la Biblia y diferentes versiones de la Biblia. Y vamos a leer la versión latinoamericana, que dice, Salmo 62, 1, 2: en Dios únicamente descansa mi alma, de Él espero mi salvación, no hay otro. Y en el versículo 2 dice: solo Él es mi roca y mi salvador. Si es mi fortaleza, no he de vacilar. Vayamos al Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Está muy claro. Toda causa tiene un efecto. Y toda acción tiene una consecuencia. Y aquí nos lo explica claramente. Ahora vayamos a Lucas 1, 69. Pero veamos qué dice el 68 para que entendamos el texto y el contexto. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Ya vimos que Israel no es el pueblo judío que anda por allá en el Medio Oriente, sino el Dios de Israel es aquel pueblo que busca a Dios y lo encuentra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, al pueblo de Israel. No es el pueblo judío que anda en el oriente o que habita en un país llamado Israel. Y en el versículo 69, que es el que nos ocupa, dice: ahora sale triunfante nuestra salvación en la casa de David, su hijo. Vamos a analizarlo desde el versículo 4, que dice así: esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan este grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Y en el versículo que nos ocupa dice: todo mortal
entonces verá la salvación de Dios. Estamos viendo cómo estos versículos son vitales e importantes. Como podemos darnos cuenta en estos capítulos y versículos que les he citado, de cómo la palabra de Dios contenida en la Biblia nos habla de las características de las promesas que están contenidas en la palabra de Dios acerca de la palabra salvación.